Hay una leyenda muy curiosa. ¿Cuál es su nombre? Se habla de un tren cargado de oro que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial el ejército alemán manejaba y quedó por ahí, sepultado. En Varsovia el ejército polaco acordonó un terreno en donde podría estar oculto este tren de oro perdido en aquella época. Están empleando detectores de minas, georradares y sistemas de detección química. El que está a cargo de la operación explica que los trabajos durarán una semana y justificó que se impida el acceso a la zona ante la existencia de posibles restos radiactivos, químicos o armamentos sin detonar. No es la primera vez que el ejército participa en búsqueda de este tren de oro nazi. Durante décadas ha habido rumores en la región sobre ese tren blindado y cargado de armas, pero también posiblemente por su seguridad, joyas, oro, obras de arte, documentos de archivo supuestamente muy secretos. La región era entonces territorio alemán y después de la Segunda Guerra Mundial pasó a pertenecer a Polonia. Sí, a Polonia le dieron 3 porciones grandotas de Alemania. Una es Silesia, por el sur, otra es Pomerania, de donde vienen los perros, pomeránicos, y la otra es el sur de Prusia Oriental, donde estaba precisamente la guarida del lobo de Adolfo Hitler. Entonces a Alemania le recortan un buen cacho. Ahora habrá que ver si no es un rumor nada más lo del tren con el oro. De este tipo de leyendas que nosotros no, la más conocida en México es la del tesoro de Moctezuma, que nunca ha aparecido, que dicen que no existió. Hay quienes dicen que sí, que todavía se puede encontrar por ahí en alguno de los quizá en Chapultepec o en algún otro lado, porque es increíble que son 70 años de la Segunda Guerra Mundial y que no se tenga como la claridad de dónde pudo haber quedado un cofre del tesoro del pirata Morgan. No, o sea, es un ferrocarril. Pero la mayor parte de ese tipo de cosas las echaban a ríos. A lagos. A lagos. En Ginebra, ¿te acuerdas que tiraron cajas enteras de los billetes falsificados? Que a prueba impermeables, ¿no? Y pensaban rescatarla luego, ¿no? Cuando se reagruparan. Pero nunca ocurrió esa recuperación y ahí está el tesoro del Reich. Pues durante estas últimas semanas se ha reiterado la búsqueda, su existencia, y tal vez haya algunas reseñas en las que se basan, si no el propio ejército de un país no se ocuparía de su búsqueda tan en serio. Vamos a esperar, a tener paciencia, aunque aquí el de nuestros ancestros parece que fue simplemente una idea para apaciguar la crueldad con que les trataban, ¿no? Y además porque al parecer muchos de los conquistadores que acompañaron a Cortés estaban inconformes con lo que les había distribuido después de la conquista, y entonces decían que él se había quedado quizá con el tesoro de Moctezuma, pero las fuentes más fidedignas, no sé, José Luis Martínez, Hugh Thomas, no hablan nunca de que pudo haber un tesoro o que fuera real la historia del famoso tesoro de Moctezuma. El palacio en sí era un tesoro, estaba lleno de oro, lleno de jade, lleno de piedras preciosas que desde luego fue saqueado. Aseguran que en la misma ladera donde está Malinalco hay una caverna donde puede estar una grieta. Leyendas. Antonio Suárez Mujica, 56 años, de Tepotzotlán.
Hoy mi hija Alison Gabriel Suárez Rueda cumple 6 años. Felicítenla. Soy trailero. Ahorita voy entrando a la Ciudad de México por la carretera México-Querétaro. José Morales Trenado, 57 años, de Naucalpan. No es una posibilidad tan remota encontrar el Tren del Oro, considerando que en febrero de 1945 las tropas aliadas encontraron un túnel de ferrocarril con 100 toneladas de oro, joyas y obras artísticas que el gobierno alemán había ocultado ahí. Hay que considerar que Hermann Göring coleccionaba obras de arte robadas en distintos museos de los países invadidos. Se filmó una película sobre este hecho hace poco. Es reciente. Con George Clooney. Malita, bastante malita. Pero no es robo. Incautan sobre territorios conquistados y gobiernos tomados. Pero es que si es robo, en el momento en que van a una iglesia y arrancan todo un retablo, lo agarran y se lo llevan al alemán. ¿Cómo no va a ser robo? Pues en toda la historia las conquistas han servido para eso. Alejandro el Grande y todos los conquistadores prometían a los seguidores obtener jugosas ganancias para regresar ricos y despojaban de todo lo de valor en aquellos lugares en donde incluso les ponían resistencia. Aquí había un proyecto que tenía Hitler de construir el gran museo del Reich con todas las obras de arte de todo el mundo. Era una esfera gigantesca que iba a llenar de todas estas obras de arte que se robaba porque las arrancaba de sus... Eran como botines de conquistador, porque efectivamente, por ejemplo, el Museo Británico tiene los mejores sarcófagos y las mejores piezas de Egipto. O también tiene muchas piezas de Grecia. Ya cuando tú esperas llegar a Grecia y ver casi el Partenón, pues casi todo el friso del Partenón, si no mal recuerdo, está en el Museo Británico. Los mármoles de Elgin. Exactamente, entonces si eran piezas de conquista. Aquí se lograron recuperar algunas, hay algunas perdidas, pero se creó una comisión después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de devolverle a los legítimos dueños sus obras, sobre todo el de las familias judías o las que habían sido robadas de los museos. Iglesias. Siempre en tiempos de guerra los saqueos, que consideraban los vencedores no un robo, sino un apropiarse de todo aquello que les correspondía por derecho de guerra. Pero bueno, es lo mismo. Por cierto, aquí hay otro tesoro en Teherán, Irán, un tesoro con joyas y artefactos empleados por varias dinastías de reyes iraníes en los últimos 400 años. En un pequeño rincón del centro de Teherán, se dice que bajo tierra hay un fabuloso tesoro de oro, diamantes, esmeraldas, perlas, rubíes y zafiros. Una importante colección de joyas que habla del lujoso pasado de los reyes persas, que por su valor forma parte de las reservas nacionales iraníes. El tesoro recoge joyas y artefactos empleados por dinastías en los últimos 400 años. El valor económico de esta colección es extraordinario. Lo cierto es que la entrada al lugar del tesoro impresiona al visitante, que nada más por atravesar una puerta blindada de acero de más de 1 metro de espesor, se encuentra cara a cara con riquezas jamás soñadas. A casi 1 metro de altura, los orfebres emplearon 34 kilos de oro y engarzaron más de 50,000 rubíes, esmeraldas y diamantes, casi 4 kilos de piedras preciosas, en una pieza cuyo único fin era satisfacer el gusto del rey. El trono del pavo real, de oro
y con 26,000 piedras preciosas engarzadas o una espada ceremonial con 1,800 diamantes en su funda y empuñadura, son otras de las joyas más curiosas que de visitante puede usted observar entre bandejas repletas de rubíes, esmeraldas y diamantes de más de 100 quilates. Y ya está abierto al turismo, ya lo puede visitar el turista occidental. Hay que recordar el tesoro que sí se acumuló cuando Pizarro llegó a derrotar al rey y por su rescate pidió que pidiera a sus súbditos que trajeran todo el oro que conservaban hasta llenar un cuarto en donde se señaló con la mano levantada y el índice a la altura que prometió el rey para recuperar la libertad. Atahualpa, ¿no? Era el rey durante la conquista del Perú. Sí. Y todo ese tesoro se derritió, se convirtió en barras y se fue a España. En aquella época no había conciencia de que eran reliquias interesantes. Curiosamente es Carlos III, el primero que dice, cuidado, no hay que destruir las antigüedades que encontramos. El arte. Por eso se salvó el calendario azteca y la Coatlicue. Antonia Suárez Suárez, 68 años del Centro Histórico. Nadie tiene nada seguro. Todos los que están ahí en su programa son igual que usted, Héctor, sin educación. Y sé que mi mensaje no lo van a pasar al aire. Y no me importa. Yo sé que tarde o temprano van a dejar de estar ahí. Hoy es mi cumpleaños y no quiero que me feliciten. Bueno, aunque sí me gustaría. ¿Cómo los odio? Pero los sigo escuchando. Ese es amor del bueno. No, esa es una persona que le gusta estarse flagelando solita. Oye, ¿cómo? No le caemos bien. Le parecemos ignorantes. Decimos puras tonterías según ella. Y sin embargo nos escucha. Es un ánimo terrible de autoflagelación. Es amor y odio que es muy frecuente. Y felicidades. Y que sufre y disfruta al mismo tiempo Antonia, claro. Claro, pues sí, es felicidades. Independientemente de cualquier cosa, hay que celebrar el cumpleaños. No somos monedita de oro, hablando de tesoros. Rafael Chelguanzi Ávila, 65 años, de Iztapalapa. Quiero felicitar al ingeniero Méndez por sus artículos en Revista de Revistas acerca de piratas en los 80s. Sí, pues se publicaron en los 80s. No eran los piratas de los 80s, sino los artículos salieron entre 82 y 2001 que se acabó la revista. ¿Y hablabas de Lorencillo? ¿Cómo no? El Lorencillo. ¿Y la diferencia entre piratas y corsarios? Corsarios, que eran a sueldo de un rey. Había unos que eran a veces corsarios y a veces piratas. Colón fue corsario del rey de Aragón. Eso de que era poco ducho en navegación no es cierto. Pues últimamente revivieron esas acciones, primero en los aviones y luego en el robo de cargamentos de navíos que venían repletos en sus bodegas de lo que habían capturado. Claro, aquí durante la Nueva España se tuvo que crear la famosa Armada de Barlovento, que era una armada específicamente para ir custodiando las riquezas que se llevaban de México a España, porque se daban vuelo los piratas, los corsarios y todo el mundo. Y por eso cada puerto español
en la costa del Caribe y del Golfo de México, está fortificado. Cartagena, el castillo de Cartagena, es una maravilla que hay que conocer. Bueno, aquí hay una muralla, ¿no? En Campeche. Sí, que era el Carmen. con ese propósito. Sí, claro. Pues San Juan de Ulúa, ¿no? También era una especie de fuerte para proteger todas las bodegas que tenían ahí de minerales y después de semillas. Porque además en el caso de San Juan de Ulúa no es como hoy que tú llegas por carretera, o sea que ya es parte de la costa. O sea, era una isla que estaba bastante más alejada, porque la costa le ha ido ganando terreno al mar. Pero San Juan de Ulúa era el fuerte que impedía que llegaran hasta el puerto. Tanto así que después de la independencia todavía los españoles tuvieron posesión de San Juan de Ulúa hasta 1825, que fue cuando finalmente se rindió el último bastión español en el territorio que ya era mexicano. Sí, y Acapulco tiene el fuerte de San Diego, que también fue tomado por Drake en alguna época. No, era un azote así. Y recuerdo que siempre nos decían en nuestra clase de historia en la primaria que las embarcaciones españolas, cuando llevaban todos los cargamentos de todo lo que habían saqueado de nuestro país hacia España, que eran a su vez asaltadas por los navíos ingleses de piratas, porque eran embarcaciones más ligeras y más rápidas. Recuerdo que siempre nos decían eso en la clase de historia. Había de todo. Estaba uno que se llamaba el olonés, Era el holandés, exactamente. Pero eran de veras el azote de los puertos y a veces se quedaban semanas, meses ocupando esos puertos. Y aunque fueran corsarios, ¿usaban la bandera de la calavera? No, esa la reservaban para cuando actuaban por su cuenta. Y tenían como cuartel general la isla de Tortuga, que es una de las Antillas. Y ahí se concentraban. ¿Y reseñaste en tus artículos alguno de los que sepultaban cofres con las ganancias y luego mataban a todos los que le ayudaban a enterrarlo? Sí, era una costumbre lamentable de los grandes piratas. Muchos acabaron capturados y ahorcados, pero otros regresaron a Inglaterra y se convirtieron en nobles y en aristócratas. terratenientes, sí.